Estimados estudiantes de elaboración de escritos académicos, bienvenidos a nuestra videoconferencia del día de hoy, en el cual vamos a estar hablando sobre la investigación documental y su relación con la monografía. El propósito de este tema es que logres identificar a la investigación documental como un estudio de carácter científico que va a ser antecedente de nuestros escritos académicos, en este caso, en el caso de nuestro curso, de la monografía como tal. Para ello vamos a estar revisando también la clasificación de las fuentes de información y los criterios para la selección de fuentes confiables de información. Antes de iniciar con el desarrollo del tema, es necesario que recordemos algunos temas que estuvimos abordando en la sesión anterior que tienen que ver con la definición y las características de la monografía como tal. Hablábamos de la importancia que este escrito tiene en el ámbito académico y para nuestra vida estudiantil, y la importancia que tiene que logremos identificar las características que conforman este escrito académico y los pasos a seguir para su elaboración. Otro de los temas que es importante que tengas en consideración son los elementos y las características del ensayo como tal, que si bien recuerdas, el ensayo también puede ser considerado un escrito académico en el contexto educativo, ya que permite al docente evaluar o determinar el nivel de desarrollo de las competencias que cada alumno tiene al desarrollar una temática de manera libre, en donde expone su estilo propio y las aportaciones personales u opiniones sobre una temática en general. Otro de los temas que es relevantes que repasemos o que tengamos en consideración para el desarrollo de nuestro tema en la videoconferencia del día de hoy es el tema de los organizadores gráficos. Este tema en particular es importante porque nos va a permitir organizar la información, establecer relaciones, establecer diferencias entre conceptos, entre información que estamos obteniendo en nuestra investigación documental para el desarrollo de una monografía como tal. Entonces es importante que tengas en cuenta que el desarrollo de este tema pues tiene un impacto realmente significativo en nuestra vida académica, pues la elaboración de escritos académicos muchas veces se utiliza como una estrategia de aprendizaje significativo en el contexto educativo, ya que es una actividad que va a permitir a los docentes que los estudiantes realicen actividades relacionadas con la búsqueda de información, la lectura comprensiva, el procesamiento de la información, que ponga en práctica sus estilos de redacción, la ortografía, que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y además que se nutran de conocimiento sobre un tema en particular. Además de que en muchas ocasiones la elaboración de una monografía es una actividad que se asocia a requisitos de promoción de asignatura, tal es el caso de la nuestra, o a requisitos de graduación de un nivel educativo, como por ejemplo una licenciatura. Entonces vamos a empezar estableciendo la relación que existe entre la monografía y la investigación documental. Como tú ya sabes, una monografía es un estudio de carácter científico en el cual vamos a desarrollar una temática, nos vamos a plantear objetivos, vamos a comprobar hipótesis para emitir conclusiones respecto a estas hipótesis y objetivos planteados. A su vez, la investigación documental es el antecedente de estudios científicos y por antecedente de estudios científicos quiero que tengas en cuenta que la investigación documental nos va a permitir dar un sustento teórico a toda esa información que vamos a desarrollar en nuestra monografía. La investigación documental comparte una característica importante de la monografía también, y es que se realiza por una serie de etapas. Las etapas puntuales de la investigación documental son 3 y las etapas para la elaboración de una monografía son 5. En este primer caso, la investigación documental tiene como primera etapa el acopio de la información y es ese momento en donde empezamos a buscar en internet, en las bibliotecas, en diversos libros, esa información que me va a permitir el desarrollo de la temática que estoy investigando. La segunda etapa es la sistematización o interpretación de la información y en este punto tiene que ver con la lectura de la información y el establecimiento de relaciones entre los conceptos. Por ello era importante el tema de los organizadores gráficos,
porque de manera visual se hace mucho más sencillo establecer las relaciones o diferencias entre los conceptos, permitiendo una mejor interpretación de esas relaciones. La tercera etapa es la comunicación de los resultados obtenidos, y esta tiene que ver con, ahora sí que la escritura de esas aportaciones, de esos argumentos, de esa información que va a dar el sustento teórico a nuestra monografía. Entonces, ¿qué es en sí una investigación documental? La investigación documental tenemos que tener en cuenta que es una técnica de selección y recopilación de información que nos va a permitir la lectura crítica de documentos bibliográficos para la elaboración de un marco teórico del tema que estoy desarrollando en mi monografía. Me va a permitir también descubrir u obtener respuestas a determinadas interrogantes o a mis hipótesis y objetivos de investigación en mi monografía. Para poder llegar a el desarrollo de manera adecuada de una investigación documental, es necesario clasificar las fuentes de información de las cuales voy a obtener los datos que voy a ir incorporando a mi monografía. Esta clasificación me ubica a los documentos o investigaciones en 3 niveles. El nivel primario, que nos habla de aquellos documentos o textos que son publicados por primera vez. En este nivel vamos a encontrar revistas, monografías, trabajos de investigación, publicaciones que son emitidos por primera vez por el autor de esa información. En el nivel secundario vamos a encontrar textos e información basada en fuentes primarias de información, pero en este nivel se dice que hay un tratamiento de la información. A este tratamiento se refiere que es un resumen, una síntesis, una interpretación de una fuente primaria de información, ¿sí? O sea, ya hay un tratamiento de la información por un autor adicional. Y el nivel terciario tiene que ver con la recopilación de fuentes de información primarias y secundarias. Este nivel normalmente nos presenta la información en un listado, y en ejemplos de este nivel tiene que ver con catálogos, con listados de referencia en donde podemos encontrar fuente que se relaciona con nuestro tema de investigación. Una vez que identificamos en qué nivel está la información que obtenemos de las fuentes de información, tenemos que enfocarnos en los criterios para la elección de fuentes confiables. Recuerden, no todas las fuentes de información son confiables, o no toda la información proviene de fuentes adecuadas. Entonces es necesario considerar 6 criterios para poder elegir qué documentos voy a estar utilizando en el desarrollo de mi investigación documental. El primero de ellos es la relevancia, y tiene que ver con la utilidad de la información de ese documento para los fines de mi trabajo de investigación. El segundo criterio es el alcance, y tiene que ver con el balance entre los hechos y opiniones que ese documento o esa investigación presenta. No puedo enfocarme o elegir aquellos documentos que solo me presenten opiniones de los autores, sino que tiene que haber o existir un balance entre los hechos y opiniones que se presentan. El tercer criterio es el más utilizado, el más buscado al momento de seleccionar fuentes de información, y tiene que ver con el criterio de autoridad, que habla específicamente de aquellos documentos que me presentan de manera directa los datos de identificación del autor o de los autores y de las fuentes de información. Entonces me presenta un buen criterio para la selección de esas fuentes. El cuarto criterio habla de la actualidad, y tiene que ver con que la información sea reciente, con un máximo de 5 años de antigüedad, ¿sí? Existen documentos que tienen que ser referenciados aún siendo muy antiguos. Por ejemplo, aquellos que nos hablan de teorías. Las teorías obviamente pues no pueden ser modificadas como tal. Entonces esos documentos, este criterio de actualidad no se va a cumplir. Sin embargo, en esos casos pues los manejamos con la referencia original, ¿sí? El quinto criterio tiene que ver con la objetividad, y este criterio tiene que ver con que la información que presenta el
el artículo o la información no tergiversa los hechos, es decir, presenta los resultados puntuales obtenidos en la investigación. Por ejemplo, no únicamente presenta datos positivos o no únicamente presenta datos negativos, sino que presenta los hechos de manera objetiva. Y el último criterio es el criterio de exactitud, que tiene que ver con que la información se presenta de manera correcta y exacta. Entonces, una vez que ya tengo mi investigación documental, ya seleccioné mis fuentes, ya tengo el nivel del cual provienen y ya elegí cuáles voy a utilizar para la elaboración de mi investigación documental y mi monografía, llegó el momento de iniciar con la lectura de esa información. Una vez que yo lea los documentos, tengo que analizar esa información tratando de establecer relaciones, diferencias, etapas, procesos, etcétera. O sea, cómo se va a ir relacionando la información, los argumentos que estoy desarrollando, para posteriormente analizar la información que ya tengo, esas relaciones, respecto a la postura propia o mi postura personal del tema que estoy desarrollando, o mi objetivo de investigación, mi hipótesis. Entonces ya lo voy a ir relacionando directamente con esa postura que tengo, para finalmente llegar a establecer conclusiones de la temática y comprobar mi hipótesis o rechazarla como tal. A manera general y a manera de cierre, vamos a retomar los puntos más importantes de la presentación, y el primer punto tiene que ver con que la monografía es un escrito científico que es de mucha utilidad en la vida académica de las personas. El segundo punto tiene que ver con que la investigación documental es el antecedente de estos escritos científicos, que nos permite dar sustento teórico y responder preguntas y alcanzar nuestros objetivos de investigación. Es necesario, para poder llevar a cabo una investigación documental que dé sustento teórico a una buena monografía, utilizar fuentes confiables de información. Para ello tenemos que considerar 6 criterios para seleccionar la información, ya los mencionamos anteriormente, y también tener en cuenta que son 5 los pasos que tendremos que realizar para la elaboración de nuestra monografía. Te comparto las referencias que utilicé para la elaboración de la presentación, y te recuerdo que si tienes alguna duda o algún comentario, me lo puedes hacer llegar por medio de nuestra plataforma. Te deseo mucho éxito esta semana del curso.